Pasamos, por favor, a la siguiente comunicación de esta jornada, que lleva por título, os pido por favor que os vayáis preparando muy bien, Milagro Gil Mascarell Boscá, 1949-1994, una arqueóloga valenciana en tierras extremeñas. Y para presentarla tenemos las dos personas que han preparado esta comunicación, son Trinidad Tortosa Rocamora, del Instituto de Arqueología de Mérida, CSIC, Junta de Extremadura, y Carlos Jesús Morán Sánchez, también del Instituto de Arqueología de Mérida, CSIC, Junta de Extremadura. Pues muchas gracias, cuando queráis. Muy bien, supongo que se nos oye bien. Os oye bien y se ve la presentación. Vale, muy bien, perfecto. Buenos días a todos. Bueno, queríamos decir que hubo un pequeño error. La fecha de nacimiento es 1941, no 1949, como dijimos en el resumen, y entonces pueden bailar ahí algunas fechas. Queríamos, como ya han hecho algunos de los que nos han precedido, pues agradecer la posibilidad, en primer lugar, de realizar esta presentación, pero sobre todo queríamos expresar la importancia y lo adecuado que es este foro, lo necesario que es para visibilizar ciertamente a todas estas mujeres arqueólogas y la prueba de lo oportuno que es, por ejemplo, en el caso de nuestra protagonista, la arqueóloga Milagro Gil Mascarell, pues porque aparece en el diccionario histórico de la arqueología en España, que es un referente bibliográfico a nivel nacional que todos usamos con relativa frecuencia, pues ella, por ejemplo, no tiene entrada propia, aunque su nombre sí que aparece vinculado a tres voces que realizan además diferentes autores. La del Laboratorio de Arqueología de la Universidad de Valencia, en la voz del SIP, del Servicio de Investigaciones Prehistóricas, y por último relacionada con la voz de Miquel Tarradell, en el tiempo en el que este profesor pasó en la Universidad de Valencia. Era necesario, por tanto, visibilizar de una manera individual estas miradas en femenino y por lo que queremos dar la enhorabuena por este proyecto y sumarnos con este pequeño homenaje. Precisamente nuestra intervención se sitúa en una microhistoria femenina a través de un título en el que pretendemos visibilizar las actuaciones y movimientos de la breve etapa que la llevó a tierras extremeñas entre los años 1983 y 1986. Lo de Valenciana remarca no solamente su lugar de origen, sino también, sobre todo, el ambiente valenciano que vivió y que sirvió de precedente para realizar las actuaciones que llevó a cabo en este territorio extremeño. Como avanzamos en el resumen, el perfil de Milagro en Extremadura es interesante porque para los que llevamos ya algunos años en el ámbito de la arqueología, pues es poco conocido el perfil de mujeres que en la dinámica de oposición nacional para acceder a una cátedra propia de la década de los décadas del 80 del pasado siglo, pues solían permanecer un tiempo en el destino vinculado a la convocatoria hasta que habitualmente volvían unos años después a su lugar de origen. Este precisamente es el caso de Milagro, quien de manera inédita aunó un cúmulo de primeras veces en su trayectoria, ¿no? Obtuvo en 1983 la primera cátedra de prehistoria en una joven universidad de Extremadura que se había creado en 1973 y fue nombrada primera directora general de Patrimonio Cultural de la recién creada Autonomía de Extremadura. Imagino que se preguntarán, pues, cómo hicimos en este momento para saber el porqué de este nombramiento, ¿no? Pues este nombramiento se vincula de manera intrínseca al momento que en 1983 en el que se produce la llegada precisamente de Milagro a Extremadura, con una autonomía recién nacida. Se aprueban los pactos autonómicos el 31 de julio del 81 y a partir de ahí comienzan los trabajos de organización de las estructuras de poder autonómico correspondientes. En el caso del área extremeña,
apenas unos años de funcionamiento, pues se necesitaban unos cargos técnicos que pusieran en marcha las diferentes consejerías y que pudieran comenzar a desarrollar una estructura dinámica que permitiera dar forma a estos organismos. Es así como Milagro, catedrática de universidad que acaba de llegar a Extremadura, además gobernada por el Partido Socialista de Rodríguez Ibarra, pues detentará esta primera Dirección General de Patrimonio Cultural de la Junta. Significaba la puesta en marcha del servicio, del organigrama de cultura y, en consecuencia, aquel que permitiese gestionar el patrimonio arqueológico. Son unos primeros pasos que debieron ser muy ilusionantes, pero que a la vez que imaginamos que fueron muy complejos, ya que todavía no se contaba, por ejemplo, con un cuadro de especialistas en arqueología para llevar a cabo actuaciones que, como veremos más adelante, fueron importantes para el poco tiempo que ya estuvo en este cargo. Este periodo breve de su estancia en Extremadura supone trasladar hasta aquí todo el bagaje vivido a nivel arqueológico, sobre todo, a través de la Universidad de Valencia. En este sentido, solo nos interesa destacar algunas cuestiones de este ambiente valenciano para cotejar su reflejo en las actuaciones y en la semilla investigadora que Milagro sembró en esta parte de la provincia lusitana. Que Milagro es una de las pioneras de la arqueología valenciana, no cabe duda, ¿no? Diversas publicaciones y el reconocimiento desde el año de 1994 de dar su nombre al Laboratorio de Arqueología de la Universidad de Valencia constatan este hecho. El Laboratorio de Arqueología, por su parte, se había convertido en una especie de buque insignia desde su creación, allá por los años 20 del pasado siglo, de la renovación de la arqueología valenciana. Una institución que nacía con vocación de reunir y de formar a quienes estudiaban en torno al patrimonio arqueológico. Se integraba en los procesos de institucionalización y profesionalización de la arqueología valenciana junto a otras entidades como el Centro de Cultura Valenciana y el SIP de Playa Ballester o Luis Pericot, dependiente de la Diputación de Valencia. Nos interesa vincular ese laboratorio de arqueología, sobre todo, a partir del momento en que Miquel Tarradell, que llega a la Cátedra de Valencia en 1957, guiará los caminos de la investigación y al grupo de personas que trabajarán en su entorno, entre las que se encuentra Milagro. Por tanto, ¿qué aporta Milagro desde Valencia? Pues ella aporta, por un lado, una especial sensibilidad hacia el patrimonio arqueológico, fomentada al abrigo del Laboratorio de Arqueología. Un laboratorio que se convertiría ya en los años 30 en un baluarte para el conocimiento de la prehistoria y protohistoria valencianas. Por otro lado, Milagro lleva en su mochila un concepto sobre el patrimonio arqueológico vivido desde la experiencia de la innovación en el trabajo de campo, la renovación de términos como la interdisciplinariedad o desde la amplia perspectiva de la territorialidad, que va más allá de la mirada tradicional focalizada hacia solo un yacimiento en particular, entre otros aspectos. Y a estos rasgos generales relacionados con este ámbito, si nos permitís, añadiremos otros elementos que nos parecen muy interesantes, que complementan bien este aire de renovación y continuidad. El primero es la dignidad de pertenencia que sus maestros le transmitieron y que nos descubre Carmen Aranegui precisamente en el texto que homenajea a Milagro. Carmen Aranegui, que es también pionera de la arqueología valenciana y compañera y amiga de Milagro. Lo hacemos a través de esta frase a la que no hace falta añadir nada más. Nosotros no teníamos duda de pertenecer a una tradición profesionalmente reconocida, heredada de Bosch Gimpera, representada por Pericot y Tarradell y consolidada en el SIP dirigido por Fletcher y Pla, cuyas publicaciones, con más de un centenar de intercambios que les daban a conocer internacionalmente, estaban entre las mejores consideradas del país. El segundo aspecto que queremos destacar de la personalidad de esta escuela será la capacidad de crítica y la normalidad de hacerla evidente. Y Milagro lo hace en el modélico trabajo publicado en Saguntum 28, último texto, o uno de los últimos textos realizados por nuestra arqueóloga. Se titulaba Algunas reflexiones sobre el bronce valenciano.
donde presentará de manera clara, con una argumentación contundente, su desacuerdo con esta denominación que Tarradell había definido años atrás. Un rasgo, el de la capacidad crítica, que hoy debería estar normalizado, pero que desafortunadamente todavía encontramos ejemplos donde la crítica se entiende como respuestas personales, algo que invalida cualquier tipo de argumentación científica. Un ámbito del bronce sobre el que Gil Mascarell volvería a trabajar después de su vuelta a Valencia, como bien señala Ana María Muñoz Avilibia en el trabajo que le dedica Milagro en su homenaje extremeño, en el que insinúa también la preferencia por la prehistoria de la valenciana, aunque es cierto que tanto su memoria de licenciatura como la tesis doctoral Yacimientos ibéricos de la región valenciana, leída en el 71, entroncaban en una de las dos vías que precisamente Tarradell estimuló desde Valencia desde mediados de la década de los 60, que fueron la iberización y la romanización. Su estudio sobre los yacimientos ibéricos valencianos junto al trabajo icónico de Enrique Llobregat sobre la Contestaña ibérica, finalizada solo un año después que la de Milagro, proporcionarían un salto cualitativo muy importante en la percepción territorial amplia de esta etapa protohistórica. A Extremadura, por tanto, Milagro llega con todo este bagaje y lo aplicó Perdón. Sí. En este sentido, es muy pedagógico el diagnóstico que realiza de la zona en las apenas 2 páginas del prólogo que realiza en el primer volumen de la serie Extremadura Arqueológica. ¿Vale? Perdón, sí. Editado debido a retrasos en el 91, cuando ella ya estaba de vuelta a Valencia, pero de la que sin duda fue la impulsora. Me acabo de perder, perdón. Pero de la que sin duda fue la impulsora. Se trataba de un altavoz para la arqueología extremeña, quizá como el reflejo de lo que Tarradell realizó en 1962, cuando puso en marcha los papeles del Laboratorio de Arqueología de Valencia. Lo que queríamos decir es que ella pone en marcha esta serie de Extremadura arqueológica, que se edita un poco después de que ella ya se haya ido de Extremadura, pero que ella había dejado ya montada y que precisamente luego servirá para hacerle el homenaje cuando ella desaparece. Esto es un reflejo un poco de lo que Tarradell hizo pues, con los papeles del Laboratorio de Arqueología de Valencia, ¿no? Decía Milagro en el texto del prólogo de este Extremadura Arqueológica 1, casi como una iluminada, que en un futuro posiblemente se abordaría el conocimiento de yacimientos en profundidad sin mover un grano de arena si prosperasen las investigaciones que mediante rayos láser estaban realizando en USA. Se queja en otro momento de la carencia de análisis sociológicos que denota en los estudios romanos extremeños, arrojando una lanza a favor del periodo prerromano. Se confiesa una enamorada de la dehesa extremeña y finaliza diciendo que de nada valen los conocimientos adquiridos si no se contrastan y comparten, todo ello con el propósito del debate. Toda una breve síntesis de lecturas que evidencian, en su opinión, el camino de actuación en estas tierras, mostrando una foto fija de Extremadura en ese momento. De esta manera dejaría también su huella en un determinado grupo de la universidad, donde estimuló proyectos de investigación e integró una serie de colaboradores con quienes seguiría trabajando después de su vuelta a tierras valencianas. A Milagro se le hicieron 2 homenajes que tienen en pantalla, el de Extremadura, editado precisamente en el volumen 5, como hemos adelantado anteriormente, y el de Valencia, publicado en el Saguntum 29 y luego posteriormente también en el 30, realizados ambos en el 1995. Ella amó el paisaje de la dehesa extremeña, y todo apunta a que fue una etapa de su vida muy agradable y en la que supo integrar muy bien sus experiencias y sensibilidades. En palabras que le dedica, y de nuevo acudimos a Ana María Muñoz Avilibia, que dice lo siguiente: la experiencia investigadora en Extremadura le proporcionó una visión más global desde el punto de vista histórico, que coincide con testimonios orales de quienes la conocieron y que han querido compartir con nosotros
algunas anécdotas e informaciones, confirmando además lo importante que es para estos casos traer un poco la memoria oral, ¿no? Y queremos agradecer en este sentido la generosidad de los comentarios que nos han hecho y de las anécdotas que nos han contado, pues Sebastián Celestino, José Luis de la Barrera o desde Valencia la propia Carmen Aranegui. Todos hablan de su eficacia en la gestión y de su excelencia profesional y personal. A continuación nos interesa destacar algunas de las actuaciones que en este aspecto breve, en este espacio breve de tiempo, entre el 84 y el 86, un poco menos de 3 años, Milagros Gil Mascarell estimula desde su puesto de directora general de Patrimonio en la Junta de Extremadura. Hemos intentado acceder a los documentos del Archivo General de la Consejería de Cultura para obtener una información más detallada sobre las actuaciones, pero debido al momento en que nos encontramos y a esta pandemia que nos azota, pues no ha sido posible, aunque creemos que podremos acceder en un futuro. Sin embargo, el Diario Oficial de Extremadura nos ha proporcionado pues, los datos de una serie de actuaciones que con la retrospectiva que ofrecen los años nos permite valorar su labor con más contundencia y poner de relieve el estímulo, las ganas y el trabajo con los que gestionó la parte del patrimonio arqueológico en sus varias vertientes. Entre estas actuaciones destacan las numerosas declaraciones de bien de interés cultural que se incoaron, más de 35, un número bastante importante, entre monumentos y zonas arqueológicas. Destacamos, entre otras, las declaraciones de núcleos como Trujillo, la comarca de la Vera o el conjunto dolménico de Valencia de Alcántara, que es uno de los más importantes de la península ibérica. Teniendo en cuenta, y queremos subrayarlo de nuevo, que es la primera Dirección General de Patrimonio en la recién creada autonomía, Milagro tendría que poner en marcha desde cero y desarrollar las competencias en materia de patrimonio que habían sido transferidas a la comunidad apenas un año antes de su nombramiento. En este sentido, pues se ocupa de estimular proyectos de excavaciones arqueológicas que ya estaban vigentes, pero cuya actuación promoverá ahora desde la Dirección General. Algunos de estos proyectos de gran envergadura, como las excavaciones en la ciudad romana de Caparra, que se vertebra en torno a la Vía de la Plata, y cuyos trabajos ayudaron a cristalizar a finales del siglo XX el proyecto conocido como Alba Plata y que englobó todo lo que viene siendo la Vía de la Plata desde el norte hasta el sur de la península. También daría su apoyo y estímulo a la continuación de los trabajos en la iglesia visigoda mozárabe de Santa Lucía del Trampal, un proyecto que ya en ese momento estaba dirigido por Luis Caballero. O estimularía los trabajos en el yacimiento calcolítico de la Pijotilla, entre otros. Promoverá también... 10 minutos, Carlos Jesús. Vale, muchas gracias. Promoverá también el inicio de nuevos proyectos a través de la expropiación de territorios de interés, bien para su ocupación temporal mientras duren las intervenciones, como en la Sierra de la Marcela, o bien para su posterior puesta en valor, como ocurrió en la villa romana de Torre Águila. Se promueven además proyectos de conservación y puesta en valor de restos históricos y arqueológicos dispersos por toda la geografía extremeña, desde las murallas de Plasencia y Cáceres hasta la Alcazaba árabe y el baluarte de San Roque en Badajoz, junto a la recuperación, por ejemplo, del Teatro de Regina. En este contexto también se ejecuta la cubierta del espectacular edificio de Canchorroano. Además de estimular la continuidad de trabajos en este lugar una vez finalizada la etapa de trabajo de Juan Maluquer. En el caso de Mérida, un lugar paradigmático de la arqueología extremeña, pues merece una especial atención porque en el yacimiento meritense se concentran a la vez proyectos de expropiación de solares, excavaciones arqueológicas, conservación, puesta en valor y adecuación de espacio. Entre estas, la dotación de nuevas instalaciones eléctricas y acondicionamiento del edificio de servicios en el Teatro Romano, actuaciones muy necesarias para la proyección turística de la ciudad. La actuación más importante en Mérida, de todas maneras, sería la creación, el 15 de abril de 1985, del Patronato de la Ciudad Monumental e Histórico-Artística, que es
germen del actual consorcio de la ciudad monumental que nacería en 1996. Esta institución, que velará por el patrimonio arqueológico de la ciudad, es un fenómeno similar al de otros lugares, pensemos en Tarragona o en Valencia, que articulan sus servicios arqueológicos en torno también a esta década de los 80 en modelos similares de gestión de esa llamada arqueología urbana. El organismo, que está formado por las distintas administraciones, Junta de Extremadura, Diputación de Badajoz y Ayuntamiento de Mérida, se encargaría desde este momento de la gestión integral del yacimiento meritense. Además, Milagro ejercerá dentro de sus competencias como directora general de Patrimonio la representación de la comunidad autónoma en el Consejo Nacional de Patrimonio Histórico y alentará la creación de organismos de gestión patrimonial en región, tales como el Consejo Asesor de Patrimonio Histórico y Etnológico. Por tanto, en este panorama de ruidos políticos y egos personales que a veces nos asaltan demasiado, encontramos trabajos continuados y coherentes, como es el caso de Gil Mascarell, como espejo estimulante que ayudan a reflexionar sobre el esfuerzo, la pasión y la ilusión que nos ha traído hasta donde se encuentra hoy la arqueología. Milagro aportó contenidos y realizó actuaciones que fueron los primeros pasos en visibilizar desde el organismo regional el pasado extremeño, y sus mensajes calaron. En el siglo XXI, que reclamamos mujeres en las tomas de decisiones, en las cúpulas de la organización y gestión, ella sin duda representa un buen caso de eficacia y honestidad en la arqueología, que la convertiría, en nuestra opinión, también en una pionera de la gestión de la arqueología extremeña. Seguiremos indagando para conocer más detalles de su historia. Ella, como tantas otras, como Ana María Muñoz Avilibia, como han puesto de manifiesto en la intervención anterior a la nuestra, que fue también pionera de la arqueología de Murcia. A todas ellas va nuestro recuerdo de hoy. Muchas gracias.